Vamos a ver, vamos a analizar este ejercicio. Entonces nos dicen que un capacitor es construido con dos placas paralelas del lado L. O sea, esta distancia es L. Listo, están separadas por una distancia de y se mete, o sea, se introduce un material de constante dieléctrica acá. Este que tenemos aquí. Es insertado, pero solo hasta la mitad. Mentira, no hasta la mitad, hasta una distancia X. O sea, desde aquí hasta aquí. Bueno, tal como se muestra en la figura. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas es B. O sea, que si acá nosotros conectamos una batería, se cargó el capacitor y nos dicen que hay una diferencia de potencial. O sea, la diferencia de potencial entre las placas es igual a B. Nos pregunta la energía almacenada por el sistema S. Que recordemos que la energía almacenada para un capacitor es un medio de la carga. ¿Por qué? Hay dos formas de escribir la carga almacenada, la energía almacenada. Una que es esta de acá. Ah, ustedes no están viendo la pantalla, ¿cierto? Aquí tenemos la ecuación. Bueno, aquí calculan las capacitancias, los capacitores, y nos dicen que la energía almacenada por un capacitor, esta de acá, es este valor. Entonces tenemos dos ecuaciones, un medio de Q por delta de B, o también se puede expresar como un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Tenemos tres relaciones que podemos usar. Mira. Expresarla en términos de la carga al cuadrado sobre dos veces la capacitancia, o sea que tendríamos que hallar la capacitancia del sistema por medio de la carga y la diferencia de potencial, o también de esta forma. Ok, es claro para todos. Sí. Listo. O sea que podemos bien conocer el voltaje del capacitor, podemos conocer la carga o hallando la capacitancia. Entonces la voy a copiar acá. Q cuadrado sobre 12. La energía almacenada por un capacitor es la carga al cuadrado sobre dos veces la capacitancia. Esta es la capacitancia del sistema. Capacitancia. La otra ecuación que nos dan es que U también es igual a un medio de Q por la diferencia de potencial, o que también lo podemos escribir como la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿De dónde sale eso? Recordemos que la capacitancia se define como la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces yo jugando con esto puedo llegar a esta expresión, o a esta, o a esta. Listo. Sigamos viendo el ejercicio. Entonces, ya dijimos, hay varias formas de hallar la energía potente, la carga, la energía almacenada, U, como Q cuadrado sobre 2C. Entonces, nos dan la carga Q, nos dan simplemente la diferencia de potencial, o sea, nos dan este de B. Esto es lo único que conocemos. ¿Qué conocemos también?
conocemos el área, ¿cierto? Esta área es L por L, el área de las placas. Conocemos la constante dieléctrica, bien, ya. Ujú. Listo, listo. Entonces tenemos cuatro opciones. ¿Cómo hallamos la energía almacenada? ¿Qué se les ocurre? Entonces, a ver, si nosotros quisiéramos hallar la capacitancia de ese capacitor, ¿cómo sería? La capacitancia sería como si tuviéramos aquí un capacitor de constante K diferente de cero, ¿cierto? Una constante eléctrica diferente de 1, perdón. O sea, por ejemplo, esto puede valer 1.2, bueno, puede valer 3, etcétera. Y acá la constante K sí vale 1. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Hola, hola. Por el vacío. Porque estamos en el vacío. Ah, listo. Entonces, mira que esto se puede ver como si tuviéramos dos capacitores. Dos capacitores que están en paralelo. Ok. Entonces esto lo podemos ver como si acá tuviéramos la fuente. Arriba tenemos la diferencia de potencial. O sea, aquí esto está conectado a una diferencia de potencial. Y podemos ver como si esos dos objetos, como lo pongo más fácil así, pongámoslo como que están en paralelo. Este va a ser el que tiene constante K, ¿cierto? K el dieléctrico. Y este vamos a llamarlo K eh, igual a 1, o sea, en el aire. Listo, ya, entonces aquí tenemos la diferencia de potencial, que es conocida, vale un valor B, esta es B. Y la capacitancia equivalente a este sistema sería como si acá tuvieras un capacitor y acá tuvieras otro capacitor. Entonces, si están en paralelo, la capacitancia equivalente, ¿cuál va a ser? Va a ser la capacitancia, llamemos a este, vamos a diferenciarlos para que no nos confundamos, capacitancia 1 y capacitancia 2. Entonces aquí, capacitancia 1, capacitancia 2. ¿Sí me siguen? ¿Me están siguiendo o no? Este de acá es como si tuviéramos K igual a 1, que es vacío. Entonces tenemos dos capacitores que están en paralelo y la capacitancia equivalente total va a ser, ¿va a ser quién? Va a ser C1 más C2. Y listo ya. Ya el problema se reduce a que halles la capacitancia C1, la capacitancia C2. Este de acá, mira que, ¿cómo va a ser la capacitancia de? Sí, pero sí me están siguiendo la idea, miren. Nosotros ahí vemos un arreglo en paralelo. Hallamos la capacitancia de este, hallamos la capacitancia del otro, la sumamos, encontramos la capacitancia equivalente. Con la capacitancia equivalente, nosotros sabemos del problema que la energía almacenada por un capacitor es ¿qué? Un medio de la capacitancia por la diferencia de voltaje al cuadrado. ¿Sí lo ves? O sea, esta es la que vamos a usar porque es la que contiene lo que nosotros podemos calcular.
un medio de C por delta de B al cuadrado. Mira que esta primera ecuación no nos sirve porque no conocemos la carga almacenada en el capacitor. No conocemos Q. Podríamos hallar C, sí, pero no conocemos Q. ¿Cuál es la otra ecuación que me relaciona? Ah, esta. Esto es la capacitancia del sistema en paralelo. Y esta de acá pues es la diferencia de potencial que nos están dando y tiene un valor B. Entonces la incógnita es cuánto vale la capacitancia equivalente. Dijimos que el sistema se puede ver como capacitancia de 1 más la capacitancia del capacitor 2, donde el capacitor 1 es el que contiene la constante dieléctrica, o sea, K diferente de 0. Ahí puede haber papel, bueno, está de material dieléctrico. Y acá tenemos la constante dieléctrica que vale 1 porque estoy en el vacío. ¿Cómo la ves? Bien, bien, sí. Voy entendiendo. Aunque está conceptualmente muy confundido en ese problema. ¿Los otros entendieron? ¿Los otros compañeros? ¿O alguno tiene una duda? Pues ya me entendieron como qué es lo que hay que hacer. Calcular la capacitancia equivalente y listo. Pues eso Y se escucha multiplicar. fácil, pero yo no sé. Bien. Entonces listo, compañero, ya tienes todos los ingredientes. Pero Muchísimas gracias. dale. Entonces, a ver qué dicen los compañeros. Valentina y Camila, a ver si tienen preguntas. Porque yo traía propuesto hoy un ejercicio de capacitores. Pero entonces básicamente, a ver si el compañero todavía está por ahí. Básicamente lo que hay que entender acá es que vean que al hallar la capacitancia, por ejemplo, de C1, que es donde está el material, o sea, miremos este capacitor de acá, solo este, que es como el más difícil. Entonces, la capacitancia de este, ¿quién va a ser? La capacitancia con el dieléctrico va a ser la capacitancia sin el dieléctrico. Y bueno, ya vamos a esto que estábamos en la región C1. Va a ser la capacitancia sin el dieléctrico sobre la constante, perdón, por la constante, recordemos, constante K. Entonces, la capacitancia para el capacitor de la izquierda va a ser la capacitancia sin el dieléctrico sobre la capacitancia con dieléctrico va a ser la capacitancia sin el dieléctrico por la constante K. ¿Y cuál es la capacitancia sin dieléctrico de un capacitor de placas paralelas? Entonces recordemos que eso es proporcional al área, ¿cierto? Área 1, ya vemos esta de acá, área 1. Área 1 y esta área 2. Proporcional al área 1. Inversamente proporcional a la distancia. ¿Y quién me dice la otra partecita? La constante es la permitividad eléctrica del vacío. Ya que E sub 0,1 va a ser E sub 0 por el área 1 sobre la distancia de separación. Y la distancia de separación es D. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el área 1? Va a ser X, ¿cierto? Que es esta base, por la profundidad. Sí, va a ser X, una distancia X,
sobre la distancia. Entonces la capacitancia con el dieléctrico, ¿qué va a ser? Va a ser esta que ya tenemos dividido por la constante K. Esta sería la capacitancia del capacitor 1. Ya se cogería la siguiente, se hace como el análisis y listo, se suman esas capacitancias. Y eso nos tiene que dar alguna de estas respuestas. Es claro para todos, chicos. ¿Tienen alguna duda? Es el momento de preguntar. De hecho es que ahí se ve, ¿no? Pues ahí se ve que ahí vamos pegándole a la respuesta, porque ya la otra capacitancia simplemente sería simplemente el área ya no sería X. Bueno, ¿cómo sería el área en el segundo capacitor? Tendríamos la permitida del vacío. ¿Y cuánto vale el área? Sería L menos X. Exacto, ¿cierto? Porque si tú te estás parando acá y estás midiendo tu sistema de referencia y tú dices, esto tiene una distancia X. Entonces, esta de acá tiene que ser L menos X. Esperen, chicos. Listo. Entonces miren que ya la capacitancia equivalente sería simplemente sumarlas, porque están en paralelo. Entonces al sumar todo esto, listo, nos da la capacitancia C, y la energía va a ser un medio del voltaje B por esta capacitancia equivalente. Voltaje cuadrado. Y ahí llegan a la respuesta. Bueno, no vamos a resolverlo todo, pues. ¿Alguna pregunta, chicos? Valentina, No, Juan, por ahora pues de Camila. Bueno, Carlos ya creo que ya aclaró las dudas, ¿cierto? Sí, sí, todo bien. Gracias. Bueno, pilas pues. Entonces, este ejercicio tenemos un capacitor que está compuesto con varios materiales dieléctricos. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Nos dan la separación entre cada material. Esta una distancia D, esta una distancia D y esta una distancia D. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la capacitancia de todo el sistema. Nos dicen que esto tiene pues un área A, que es el área del capacitor. Nos dicen que tiene una carga Q y nos dan las constantes dieléctricas. Entonces vamos a hallar la capacitancia del sistema total y también vamos a hallar la carga de polarización en cada uno de estos capacitores internos. O sea, esto se puede ver como la combinación en serie de un capacitor, dos capacitores y tres capacitores. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, Juan. Listo, entonces yo les voy a rayar acá el dibujo para que quede mejor. Listo, entonces tenemos la placa superior que va a estar cargada con una va a estar cargada con una carga Q. Entonces esto es un conductor, muy bien. Es un conductor con su respectiva área. Un área A. Le conectamos la batería, esto queda con carga más Q, esto queda con carga menos Q. Entonces eso produce un campo eléctrico dentro del material, pero dentro del material vamos a meter aquí un material de constante K1. Aquí vamos a colocar otro material de constante. Uy, me salté los colores.
Listo, se entiende la figura, ¿cierto? K1, K2 y K3. Entonces lo importante acá es que miren que entre este extremo y este extremo hay una diferencia de potencial, hay un voltaje porque hagan de cuenta que esto es como una pila. Arriba tiene una carga positiva y abajo tiene una carga negativa. Esto es lo que nosotros llamamos una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que es responsable de producir el campo eléctrico. Ok. Pero, como vimos, dentro del capacitor se va a polarizar los materiales. Entonces aquí se va a polarizar de una forma, aquí se va a polarizar de otra y aquí se va a polarizar de otra. Si sabemos cómo funciona uno, pues ya sabemos cómo funciona todo el conjunto. Entonces vamos a hacer primero la capacitancia equivalente. Vamos a plantear el sistema como que este va a ser un capacitor C1, este va a ser un capacitor C2 y este es un capacitor C3. Listo. ¿Cómo están en esos tres capacitores? ¿Quién me dice? Pues dijiste que estaba en serie. Ok, está en serie, pero ¿por qué está en serie? ¿Por qué decimos que está en serie? Uno diría, ah, bueno, es porque veo uno encima del otro y... Sí, pero... ¿Qué? Solo por eso están en serie ya. Entonces, uno tiene que irse a la definición de qué es estar en serie. En serie se cumple que la diferencia total de la fuente va a ser la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. La V2 más delta de V3. O sea que aquí va a haber una diferencia de potencial en el capacitor 1, aquí va a haber una diferencia de potencial en el capacitor 2 y una diferencia de potencial en el capacitor 3. Tal que al sumar todas esas diferencias de potencial nos da la diferencia de potencial del capacitor. En este caso, el voltaje de la fuente. ¿Cómo así el de la fuente? Así recuerda que lo que hacemos es nosotros conectar el capacitor a una batería. Este es el voltaje de la fuente. Entonces lo empezamos a conectar y él se empieza a cargar. Empieza a acumular aquí cargas positivas. Y en el otro lado le están vomitando electrones, entonces queda aquí negativo. Entonces, cuando el voltaje de la fuente, todo ese voltaje se lo pasa a las placas, pues ese es el voltaje que yo me estoy refiriendo. Cuando ya se cargó totalmente. Listo. Entonces, esto significa que está en serie. Ok. ¿Cómo va a ser la carga entre los capacitores? O sea, si lo podemos ver como si tuviéramos tres capacitores en serie que están a una diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial de la fuente. La pregunta es cómo va a ser la carga en cada uno de estos capacitores. Este es C1, C2, C3. Ya dijimos que este va a tener una diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2, diferencia de potencial 3. Si te entendí bien el juez, o si no, es mejor corregirme. Es como la inversa. Va a ser la inversa. La suma. Ok, sí, está muy bien. Pero lo que pasa en serie, y esto es muy importante, pues para que no solo se memoricen la ecuación, que va, bueno, es el inverso, pero ¿por qué es el inverso? Entonces mira que acá, al arrancar electrones, esto va a empezar, a ver si acá esto es negativo, bueno,
Tomémosla aquí que esta es positiva, esta es negativa, entonces vamos a empezar a arrancar electrones por acá. Estamos cargando los capacitores en serie. Entonces este va a quedar con una carga aquí más Q. Este va a quedar con una carga, bueno, más Q. ¿Cierto? Porque arrancamos electrones. Y por el otro lado le escupimos electrones. Entonces va a quedar con una carga menos Q. Entonces al estar separados, estos empiezan a cargar a los siguientes. Acá este va a quedar con más Q, perdón, con menos Q. Aquí más Q, menos Q, más Q, menos Q. ¿Qué nos damos cuenta? Que cuando esto ocurre, la carga en el capacitor 1 va a ser igual a la carga en el capacitor 2, igual a la carga en el capacitor 3, igual a una carga equivalente en la fuente. ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿qué es estar en serie? Dos cositas muy sencillas. La diferencia de potencial de la fuente es la suma de las diferencias de potencial. Y algo muy importante es que la carga es la misma. Entonces ya reemplazando, vamos a tener que si la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial, vamos a utilizar esta ecuación para llegar a esta expresión. Entonces, diferencia de potencial en la fuente, diferencia de potencial 1, más diferencia de potencial 2, más diferencia de potencial 3. Excelente. Entonces la ecuación nos dice que carga, esta es la general. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia de potencial en la fuente? Va a ser la carga equivalente en la fuente sobre la capacitancia equivalente en la fuente. ¿Qué va a ser la diferencia de potencial en 1? Pues va a ser la carga en 1, ¿cierto? Sobre la capacitancia en el capacitor 1. ¿Qué va a ser la diferencia de potencial en el capacitor 2? Pues va a ser la carga en el capacitor 2 sobre la capacitancia en 2. Y así sucesivamente. Entonces finalmente si reemplazamos, nos queda que en la fuente, el voltaje de la fuente lo podemos reemplazar como constante carga equivalente en la fuente igual a la capacitancia equivalente. Esto va a quedar Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2 más Q3 sobre C3. Listo. Pero habíamos dicho que todos los capacitores en serie tienen la misma carga. Entonces si yo divido por una carga Q, todo esto se cancela y nos queda que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces en serie, miren que la capacitancia equivalente va a ser la inversa de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Listo ya, entonces en serie vamos a hallar las tres capacitancias, C1, C2, C3, y le aplicamos esta ecuación y encontramos la capacitancia equivalente. Entonces, ¿cómo quedaría C1? C1 va a ser, sabemos que es proporcional al área, ¿cierto? La capacitancia aumenta con el área y disminuye con la distancia. Y acá queda por la permitividad del vacío. Esto es con el dieléctrico. Perdón, es sin el dieléctrico. Esto es sin dieléctrico, entonces llamémosla C sub 0. C sub 0, 1. Área, listo. Sin dieléctrico. Entonces la capacitancia con el dieléctrico va a ser C sub 0. Y el dieléctrico, para el primer caso, va a ser K1. Entonces, C1 y C sub 0,1, K1. Ya. Capacitancia 1 va a ser
la permitividad del medio por el área. Miren la separación entre estos. Esto es D, esto es D y esto es D. Entonces para el primero va a ser E sub 0 K1 sobre D. Listo, ¿es claro eso, chicos? Miren que en este caso el área es la misma para todos, o sea, esta área transversal es esta misma área, esta misma área, esta misma área. Todos están separados a la misma distancia. Sí me están entendiendo o está muy enredado. No, está bien. Pues listo. Entonces ya va a ser C1, ya lo encontramos. Vale esto. Vale epsilon 0 a K1 D. Para el segundo, ¿cómo quedaría? Sería igual. Sería epsilon 0, área igual, pero ahora ¿qué cambiamos? Estamos en K2 sobre D. Y para el último, va a ser E sub 0 a, ahora una constante K3 sobre D. Listo. Ya tenemos las tres capacitancias de cada capacitor. Y nos están diciendo que la constante en el primer medio es 3K. Esta va a ser un poquito menos 2K y esta última va a ser K. Entonces reemplacemos K1, va a ser C1 igual a epsilon 0 A sobre D. Pero K1 ¿cuánto vale? Vale 3K. 3K. Listo. Para el capacitor 2, ¿quién va a ser? Epsilon 0 A 2K sobre D. Y para el capacitor 3, epsilon 0 A, solamente la K solita sobre D. Listo, ya hallamos las tres capacitancias, o sea que la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 y a todo eso le sacamos el inverso. Entonces el inverso del primero, ¿cuál es? ¿Quién me dice? El inverso de C1. Sería D sobre E sub 0, se llama así, E sub 0. Sí. E sub 0. Por el área por 3K. 3K. Entonces miren que simplemente es voltear la fracción. Las otras van a quedar igual, solo que con 2 y con 1. O sea, D E sub 0 a 2K más D E sub 0 a K. Y todo esto le vamos a sacar Factor el común. inverso. El inverso. Ah, bueno, pero entonces sí, lo que dices, podemos sacar el factor común o simplemente sumar, ¿cierto? Bueno, Pero saquemos ya factor no. común. Sí, dime. Sí, sí. Y sí se puede sacar factor común. Entonces esto queda 1 3K sobre 1 2K más 1 sobre K. Esa acá no se puede sacar también. ¿Cuál? Ah, esta de Pues acá. sí, la Ah, K. sí. Sí, no, porque todas son K. K. Y ya, ¿cuánto da 1 más un medio? 1 más un medio nos da 3 medios. 3 medios más un tercio. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Y 2 más 1, 2. 11 sextos, sí. ¿Estamos o no estamos? Un medio más 1 da 3 medios. Y le sumamos un tercio. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. Esto nos da 11 sextos. O sea que la capacitancia equivalente va a ser D
epsilon 0 a k que multiplica a 11 sextos al inverso. Entonces la capacitancia equivalente, ¿cuál va a ser? Esto lo podemos ver fácilmente como 0. 11 de Sí. epsilon 0 a k6. Entonces el inverso de eso, ¿qué es? Pues simplemente volteemos la fracción. Epsilon 0 a k6 sobre n serie. Y esta es la capacitancia equivalente. ¿Es claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Camila, Carlos. Ah, bueno, Carlos está en parcial. ¿Todo claro? Ahora vamos a hallar la carga de polarización rápidamente. Camila dice, no sé si es porque comparten el nodo y se llega a eso que dijiste. ¿Te referías a cuando dijimos en serie, Camila? Ah, ok. Bueno, en realidad, esa pregunta que hace Camila es interesante porque es como, bueno, ¿por qué consideramos a estos tres objetos como si estuvieran en serie? Entonces resulta que en el libro lo explican como que, imagínense que acá nosotros ponemos una placa metálica infinitamente delgada. Es tan infinitamente delgada que es como si se despreciara. Y dicen como, ah, bueno, no, yo puedo hacer esta aproximación como si acá hubiera un conductor muy pequeñito que va a estar conectado a otro y a otro así. Entonces la representación es que es como si tuvieras varios capacitores en serie. Lo de los nodos no sabría decirte bien porque no entendería así como qué nodo estaríamos hablando, porque nodo recuerda que es donde entra, un nodo es donde entra corriente y sale corriente. Entonces entra corriente o entra, sí, entra corriente o sale. Pero bueno, eso de los nodos los vamos a ver ya más en circuitos. Importantísimo, estudiemos aquí rápidamente la carga de polarización. Que recuerden que si yo tengo uno solo, vamos a considerar uno solo, por ejemplo el primero de todos los capacitores. Este tiene constante K1. Entonces miren qué tan bacano. Lo voy a poner aquí un poquito rápido para que lo recuerden. Entonces acá vamos a tener el primer conductor y el segundo conductor. Listo, este queda con carga más Q y este menos Q. Esta carga se va a acumular aquí en la superficie del conductor. Más, más. Y aquí menos, 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 menos. Listo, resulta que el material dieléctrico, que tiene unas moléculas que están orientadas así, los dipolos, por ejemplo, así, 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 qué sé yo, todos con más menos. Cuando este campo eléctrico los atraviesa, entonces los alinea. Entonces todas las cargas positivas de esos dipolos se van a orientar así. Menos la parte negativa se atrae con esta positiva, negativa, y los de aquí abajo, la parte positiva queda para abajo, ¿cierto? Más, menos. Negativo con positivo, positivo con negativo. O sea que esa polarización va a inducir una carga dentro del material que la vamos a poner así. Aquí menos, 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 menos. Aquí más, 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 más.
Y claro, eso está distribuido pues en una placa, o sea que por aquí también van a haber cargas menos, por aquí van a haber cargas más. O sea que esa carga se va a distribuir como en toda la superficie. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Al colocar el campo eléctrico aparece un campo de polarización que va en sentido contrario. Miren, ahora va de más a menos. Así. Este lo vamos a llamar el campo inducido. Este es el campo original de las placas. Entonces, si nosotros sumamos ese que baja más el otro que sube, nos va a dar el campo total que va a ir en esta dirección. Que es el resultante. Entonces, tomando un sistema de coordenadas, vamos a tener que si yo tomo positivo para abajo, negativo para arriba, nos quedaría, bueno, vectorialmente nos queda que total va a ser al campo de las placas, sin el dieléctrico, más el campo inducido. Ok, entonces vectorialmente sería lo positivo para abajo, entonces iría E igual a E sub 0, también positivo, y el otro como va en sentido contrario, menos E inducido. Ojo con esta ecuación. Listo. Entonces, ¿cuánto vale? Lo que a nosotros nos interesa es hallar esta carga aquí. Menos sigma inducida y esta sigma inducida, positiva. Nos interesa saber, o el problema que nos dicen es cuánto vale la carga de polarización, o sea, esta que está aquí, ¿cuánto vale? Entonces, ¿cómo la hallamos? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto vale esa carga de polarización? Que no es la carga del capacitor, o sea, no es la de esta de acá, no. Esta es sigma más, sigma menos, pero la que está dentro del material es esta de acá que llamamos carga superficial inducida. Listo. Entonces de los capacitores tenemos que el campo eléctrico se reduce en un factor K. Ah, ¿cómo así? O sea que el campo eléctrico con el dieléctrico va a ser el campo eléctrico sin el dieléctrico sobre K. Aquí lo estamos viendo, miren. Este era el inicial, el sub 0. Grande, hacia abajo grande. Pero como apareció un campo inducido, miren que se redujo el campo resultante. Este de acá es el de este de acá. Y este sub 0 es este de acá. Entonces, el campo eléctrico con el dieléctrico es el campo sin el dieléctrico dividido en un factor K. Listo, hasta ahí estamos. ¿Me siguen, chicos? ¿Es claro o no? Sí, Juan. Listo. Pero la gran pregunta es, ¿quién es el sub 0? ¿Quién me dice quién es el sub 0? Vayan pensándolo mientras yo me voy cambiando para hacer deporte, ¿cierto?
¿Cuánto vale el campo eléctrico de ese capacitor cuando no tenemos nada dentro del capacitor? O sea, la pregunta se reduce a ¿cuál es el campo eléctrico de un capacitor sin dieléctrico? ¿Cuánto vale? No, ¿Qué profe, no sé. se rinden? Yo la verdad no sé. Bueno, entonces recuerden que un capacitor, como arriba tiene un más Q y abajo un menos Q, eso produce un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que produce primero una lámina que es muy grande, ¿cierto? Entonces uno qué hacía, recuerden que uno cogía acá, esto tenía más Q, tenía una densidad superficial sigma, y un ejercicio de los que les ponían en campos eléctricos era, bueno, ¿cuánto vale el campo acá? ¿O cuánto vale el campo acá? Entonces uno qué hacía, uno trazaba una gaussiana, de esta forma, ¿lo recuerdan? Esto sí lo recuerdan. Chicos, chicas. ¿Sí recuerdan ese ejercicio? Que era hallar el campo producido a eh, una distancia, pongámosle H o una distancia D. ¿Cuánto valía el campo eléctrico acá? ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno, como el tiempo no nos va a alcanzar, esto lo van a revisar, esto está en el libro de Serway, o ustedes simplemente en el campo eléctrico de un condensador, lo encuentran. Ahí hay que aplicar ley de Gauss, bueno, pero al final el campo en la mitad, acá, nos va a dar que es sigma sobre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga superficial de este capacitor. ¿Cuánta carga tiene por unidad de área? Listo, entonces me van a creer por el momento que esto vale sigma epsilon 0. Listo, ya, entonces simplemente reemplazamos en esta ecuación. Entonces en asterisco, el campo total, ¿quién es? Es epsilon 0 sobre K, igual a epsilon 0, pero epsilon 0 ¿quién es? Es sigma. ¿A qué llegamos a esta conclusión? ¿Para qué hicimos todo este boleo? Entonces, menos el campo eléctrico inducido. Okay. Pero ese campo, eso cero lo podríamos convertir también a sigma sobre cero para hallar lo que necesitamos, que es el campo eléctrico inducido. Sí, sí, claro que sí lo podemos hacer. Y recuerda que también, o sea, el objetivo final es hallar la carga inducida. ¿Cierto? Entonces, sí, lo que vos dices. Entonces, mira, vamos a reemplazar primero E es epsilon 0 sobre K. Listo, pero ¿quién es epsilon 0? Es este de acá. ¿Cierto? Entonces, este de acá lo voy a hacer otra vez. No sé, inducido. Listo. Entonces, ¿quién es epsilon 0 sobre K? Esto es tener
Este de acá, ¿cierto? Sobre K. O sea, sigma sobre K, epsilon 0. Listo. Listo. ¿Y quién es este de acá? ¿Quién es este inducido? Va a ser sigma inducido sobre epsilon 0. Entonces, ¿cómo así? Reemplacemos todo. Vamos a reemplazar E, epsilon 0 y este de acá. Entonces nos queda E, ¿cuánto vale? Entonces vamos a hacer toda la ecuación. E, ¿quién vale? Epsilon 0 sobre K. Eso es sigma K epsilon 0, ¿cierto? Igual sigma epsilon 0 menos, ¿quién? Sigma inducido sobre epsilon 0. Listo, ya. Entonces miren que acá yo puedo cancelar epsilon 0, ¿cierto? Y me va a quedar sigma sobre K igual a sigma menos sigma inducido. O sea que finalmente sigma inducido, ¿quién es? La densidad de carga en la superficie va a ser sigma menos sigma sobre K. Pero factorizando, esto me queda como sigma, factor de 1 menos 1 sobre K. Entonces miren que esta formulita de acá es muy poderosa. Porque la carga almacenada en la superficie del conductor, en la superficie del dieléctrico, o sea, esta de acá, esta, va a quedar en función de quién? De sigma, que es conocida. Sigma es esta de acá. Y va a quedar como 1 menos 1 sobre K. Entonces ya, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, van a reemplazar esta ecuación, sabiendo que sigma es carga por unidad de área, que es conocida, y esta se las da el problema. Entonces ya podemos hallar la carga inducida para cada uno de los capacitores. Listo, chicos. Listo, Juan. Está muy bien. Gracias. Bueno, entonces, como les dije, revísenlo con calma y ya hayan lo que quedó ahí como pendiente. Es reemplazar simplemente. Miren que el área para estos tres capacitores es la misma. El área es igual, entonces todos van a utilizar el área igual, o sea, sigma va a ser Q sobre A. Entonces todos estos sigma les va a dar iguales. Sí, iguales, porque mira que dijimos en un capacitor en serie todos tienen la misma carga. Todos tienen la misma área, listo. O sea, este sigma es igual para este, para este, para este. ¿Qué va a cambiar? Este factorcito de acá. Este va a ser, digamos para el primero va a ser 1 menos 1 sobre K1. Listo, para el otro, 1 menos 1 sobre K2. Y así. Ok,